Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria del Colegio San Ignacio. Les habla su profesor Gonzalo Cuellar y vamos a dar inicio a la clase de hoy, lunes 11 de mayo. Bueno, entonces, como es costumbre, vamos a empezar la clase con una oración. Así que voy a pedirle, por favor, a Adriana Campero que puedas apoyarnos con la oración del día de hoy. Bueno, adelante, Adriana, te escuchamos. Buen día, profe. Hola, hola, buen día. Muy bien, entonces empezamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por darnos un día más de vida, porque todos nosotros estamos sanos con nuestras familias. Cuídanos y perdónanos por todo el mal que hemos podido llegar a hacer a algunas personas. Amén. Amén, muy bien, ok, perfecto. Gracias, Adriana, muy bien. Entonces, empezamos ahora con la clase, ¿ok? Ahí dice, les mando también los chats. Estoy atento a los chats, obviamente, también atento a sus preguntas. Pueden participar en cualquier momento, como ya saben. Ustedes tienen la opción habilitada para habilitar, mejor dicho, el micrófono en el momento en el que ustedes lo necesiten. Bueno, entonces, en la presente clase vamos a ver lo que son las identidades trigonométricas. Bueno, ya hemos visto bastante de lo que es trigonometría, ya saben lo que son las funciones trigonométricas y ahora vamos a ver lo que son las identidades trigonométricas. Entonces tenemos que empezar por la definición de lo que es una identidad trigonométrica. Bueno, así que aquí vamos, un momentito, tengo un problema aquí, ya, ahora sí, ya. Bueno, ahí dice, ¿qué es una identidad? Entonces, por favor, Adrián Arteaga, te pido que leas en voz alta la definición que puedes ver ahí en la pantalla. Adelante, Adrián, te escuchamos. Es una igualdad que se cumple para cualquier valor de la variable. Perfecto, es una igualdad que se cumple para cualquier valor de la variable. Entonces, Adriana Miranda, por favor, ¿qué entiendes por esto? Para empezar, ¿qué es una igualdad, no? ¿Y a qué se refiere con que se cumple para cualquier valor de la variable? ¿Qué entiendes por eso, Adriana Miranda? Hola, Adriana Miranda, ¿estás por ahí? Ya, parece que ahí estamos, ¿no? Una igualdad es cuando dos valores tienen, o sea, se igualan dos valores y se tienen el mismo valor. Y cuando dice que se cumple para cualquier valor de la variable, es que, digamos, X puede ser 1, 2, 3, 4. Así es, correcto. Muy bien, gracias Adriana. Perfecto. Entonces, una igualdad, ya saben que siempre, bueno, tenemos dos miembros en una igualdad, ¿no? Como una ecuación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ambos miembros tienen que haber exactamente la misma cantidad. Si yo tengo 5 en el miembro izquierdo, también tengo 5 en el miembro derecho. ¿Sí? Si tengo menos 3 en el miembro izquierdo, también tengo menos 3 en el miembro derecho. Entonces, si yo tengo la misma cantidad en ambos miembros de la igualdad, entonces se dice que la igualdad se cumple. ¿No? Y una identidad es una igualdad que se cumple, como ahí dice, para cualquier valor de la variable. Bueno, entonces ahí pueden ver la siguiente pregunta. Dice, ¿esto será ecuación o será identidad? Veamos. Ahí podemos ver dos igualdades, ¿sí? Dos igualdades diferentes. Entonces, te pregunto, a ver, primero vamos a preguntarle a, por favor, Ariel Mamani. En estas dos igualdades, ¿cuál sería la variable? ¿Cuál es la variable en estas igualdades? Si no me equivoco es X. Correcto, la variable es la X. Muy bien, gracias Ariel. Entonces, Ariel, la pregunta va para ti ahora. Bueno, en la primera igualdad que tú ves ahí, ya hemos definido lo que es una identidad, ¿ya? Entonces, ¿en qué se diferencia la identidad de una ecuación? Te lo digo yo. La identidad se cumple para cualquier valor de la variable, mientras que una ecuación se cumple solamente para algunos valores de la variable. Bueno, entonces, la primera igualdad que tú ves ahí en la pantalla, ¿será ecuación o será identidad? ¿Y por qué? Uy, profe. Creo que es una ecuación Ya, correcto. ¿Por qué? porque para los dos lados no será una igualdad.
Ya, porque la igualdad se cumple solamente para, en este caso, para un valor de la variable, ¿no es cierto? No para cualquier valor de la x. La igualdad de x más 3 igual a 5 se cumple solamente con x igual a 2. ¿Estamos? Por lo tanto, sería una ecuación y no una identidad. Ahora, veamos la siguiente igualdad, la segunda que ven ahí en la pantalla, ¿sí? Entonces, voy a preguntarle, por favor, a Mariana Sotomayor. ¿Dale? Mariana, ¿la segunda igualdad es una ecuación o es una identidad? ¿Y por qué? Ah, yo pienso que la segunda es una identidad. Correcto. ¿Por qué? Mm, porque la X puede tener muchos valores, o sea, para que la igualdad se cumpla. Y eso. Ya, está bien, es correcto, Mariana, muy bien. La segunda igualdad que vemos ahí es una identidad, porque esta igualdad se cumple para cualquier valor de la variable x, ¿sí? Ustedes conocen ese producto notable que pueden ver ahí. En el miembro izquierdo tenemos un binomio, que es x más 3, elevado al cuadrado, ¿no? Y siempre como resultado obtengo lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto, que eso está en el miembro derecho, ¿no es cierto? Entonces, esta igualdad se cumple independientemente del valor de x, ¿se entiende? Ustedes pueden colocarle cualquier valor a x y esta igualdad siempre se va a cumplir. A ver, voy a pedirle por favor a Martina Fernández y a Martín Peñaranda lo siguiente. Bueno, Martín Peñaranda, tú vas a calcular el valor del miembro izquierdo de la igualdad, ¿ok? Y tú, Martina, vas a calcular el valor del miembro derecho de la igualdad. Yo voy a darles valores para que reemplacen en la variable x. Muy bien. Entonces, por ejemplo, a ver, cuando la x... ya, de Martín no funciona el micrófono. Dice, vamos a pedirle entonces a María René Sandoval, por favor, ¿ok? Martina Fernández y María René Sandoval. Martina del miembro derecho y María René del miembro izquierdo. Bueno, calculen ese valor reemplazando la x igual a 4, por ejemplo, ¿sí? X igual a 4. ¿Cuánto te sale el miembro izquierdo, María René, colocándole x igual a 4? 25, ¿Por qué 25? A ver. porque son los 2 al cuadrado y luego se suma. No. Eso no se puede hacer, ¿no? El exponente cuadrático no lo puedes distribuir en la suma. No se lo puede distribuir, ¿sí? ¿Cuánto es 4 más 3? Si la x vale 4. ¿Cuánto es 4 más 3? 7. Y después, 7. y recién ese resultado lo elevas al cuadrado. 7 al cuadrado. 49. 49, correcto. Ese es el resultado reemplazando x igual a 4. Ahora, Martina, ¿cuánto te sale en el miembro derecho reemplazando x igual a 4? 49. También 49, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos probando un valor cualquiera, aleatorio, digamos, para verificar que se cumple la igualdad. Ahora probemos otro valor, solamente para asegurarnos. Bueno, a ver, Matías Terán, por favor, ahora vas a ayudarme tú con el miembro izquierdo. Y Micaela Requena, tú vas a ayudarme con el miembro derecho. Muy bien. Voy a darles los valores para que ustedes calculen ambos miembros. Reemplacen, por favor, x igual a menos 2. ¿Cuánto te sale, Matías, el miembro izquierdo? Ya, el micrófono de Micaela Requena no sirve y tampoco de Matías. Ya, bueno, no importa, pónganle en el chat, yo se los voy a leer en voz alta. ¿Cuánto te sale el miembro izquierdo, Matías? Reemplazando x igual a menos 2. A ver. Sería, a ver cómo sería, Matías, menos 2 más 3 y todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? Y tú, Micaela, también calcula con menos 2 en el miembro derecho. Y vas a darme también el resultado. Bueno, a ver, ¿cuánto sale? Póngale en el chat el resultado, el número. Ya, Micaela me dice que le sale 1 en el miembro derecho. ¿Cuánto sale, Matías, en el miembro izquierdo?
también 1, ¿no es cierto? También 1. Por lo tanto, la segunda igualdad que ven ahí en la pantalla también es una, mejor dicho, esa sí es una identidad. ¿Se entiende? Porque la igualdad se cumple para cualquier valor de la variable X. Cualquier valor. Pónganle el que ustedes quieran y esa igualdad se va a cumplir. ¿Se entiende? ¿La definición? Está claro, ¿no? Bien fácil. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Muy bien, gracias. Sí les pido que estén atentos, ¿no? A las preguntas. Yo voy a estar atento al chat y también pueden hablar, es decir, para que sea un poco más, digamos, interactiva, también influida la clase y no espere tanto sus respuestas. Pónganle en el chat o el micrófono lo pueden habilitar también. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora que ya saben lo que es una identidad, en la presente clase vamos a ver identidades trigonométricas. O sea, obviamente una identidad trigonométrica es una extensión de lo que es una identidad. Es una igualdad, es lo mismo, que se cumple para cualquier valor de la variable. Pero es identidad trigonométrica porque ahora van a estar presentes funciones trigonométricas en estas igualdades. O sea, bastante obvio, ¿no es cierto? Hay bastantes familias de identidades trigonométricas. Y en la presente clase vamos a ver las identidades trigonométricas fundamentales. ¿Cuáles son estas? Vamos a ver 3 familias que son muy simples, digamos, las más fáciles de recordar, ¿ok? Ahí ven en la pantalla. La primera que vamos a ver son las identidades recíprocas, que estas ya las conocen, ya las hemos hablado en clase. Y también vamos a verlo ahora, no se preocupen de todas formas. La segunda familia que vamos a ver ahora son las identidades del cociente, que también algunas veces ya las hemos mencionado. Y la tercera, que esta sí es completamente nueva para ustedes, son las identidades pitagóricas. Bueno, vamos a ver estas 3 familias de identidades en la presente clase. Entonces, empecemos con las identidades recíprocas. Bueno, a ver, antes de que yo ponga en la pantalla, vamos a ver si ustedes se acuerdan, porque esto, como les digo, ya lo hemos visto. Así que, a ver, no importa si es por el chat o mejor si es por el micrófono, por favor, ¿ya? Rafaela Ponce, por favor. ¿Cuál era la función recíproca de la cosecante de un ángulo? ¿Cuál es el recíproco de la cosecante? Profe, de la perdón, ¿puede repetir la pregunta de la cosecante? La función recíproca de la cosecante, ¿cuál es? Coseno, si no me equivoco. No, es el seno de la cosecante. El ¿Sí? seno, perdón. Correcto, está bien. La función recíproca de la secante es el coseno. Y de la cotangente es la tangente. Estas ya las conocen, ahora veámoslas ahí en la pantalla. ¿Sí? Ahí pueden ver las 3 funciones recíprocas, ahí lo pueden ver en rojo, amarillo y verde, bien boliviano y tricolor, ¿no? La primera que ven ahí está. La cosecante de x es igual a 1 dividido entre el seno de x, ¿sí? Se refiere a recíproco cuando hacemos esa inversión, digamos, de la fracción, ¿ok? Luego, la función recíproca de la secante de x es igual a 1 dividido entre coseno de x, que esto ya lo conocían, y la función recíproca de la cotangente de cualquier ángulo es 1 dividido entre la tangente del mismo ángulo. Estas 3 son identidades porque las igualdades se cumplen para cualquier valor del ángulo X, en los 3 casos, ¿no es cierto? Ya conociendo la definición de una identidad. Muy bien. Entonces, esto ya lo conocíamos. De todas formas, aquí abajo podemos ver la demostración, digamos, o explicación sencilla de dónde salen estas identidades, ¿no? ¿Se acuerdan que antes habíamos definido las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo? De ahí abajo pueden ver un triángulo rectángulo y pueden ver el ángulo θ, ¿no es cierto? Entonces, el cateto, por ejemplo, opuesto al ángulo θ es el segmento BG, ¿no es cierto? Que pueden ver ahí. El cateto adyacente al ángulo θ es el segmento OG. Y la hipotenusa sería el segmento OB, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que el seno del ángulo era igual, o es igual, a la división de cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no es cierto? Esa era la definición que habíamos hecho del triángulo rectángulo. Y lo pueden ver aquí a la derecha. Dice el seno de θ es igual al segmento BG dividido entre el segmento OB. Muy bien. Y después, por otra parte, la cosecante del ángulo θ, ahí también lo pueden ver a la derecha, era simplemente la fracción, pero al revés, ¿sí? Era hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Ahí lo pueden ver, la cosecante del ángulo θ es igual al segmento OB dividido entre el segmento BG.
¿no es cierto? Por lo tanto, la cosecante es igual a 1 dividido entre el seno. ¿Por qué? Si en esta división de fracciones, 1 dividido entre el seno, ustedes reemplazan, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, y después operan extremos con extremos y medios con medios, lo que va a ocurrir simplemente es que la fracción se va a dar la vuelta, y me queda como resultado hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no es cierto? Entonces es fácil de demostrar estas tres identidades haciendo uso de las definiciones de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Muy bien. Estas quedaron claras. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, muy bien. ¿Todo claro hasta aquí entonces? Todo bien. Perfecto. Pasémonos a la segunda familia que hemos mencionado, que serían las identidades del cociente. Entonces, aquí van a ver en la pantalla, estas dos serían conocidas como las identidades del cociente. Un cociente saben que es una división, ¿no es cierto? Entonces, la tangente de x es igual a el seno de x dividido entre el coseno de x. Siempre se cumple esta igualdad para cualquier valor del ángulo x. Y la segunda que pueden ver ahí en la pantalla, la cotangente de x es igual, como ya saben que la cotangente es la función recíproca de la tangente, simplemente damos la vuelta a la fracción de seno entre coseno y se convierte coseno de x entre seno de x. Muy bien. Estas dos serían las identidades del cociente, que también podemos ver por aquí abajito la demostración de estas identidades, ¿sí? Estamos viendo ahí la demostración de la identidad tangente de x igual a seno entre coseno. Bueno, entonces también reemplazando las relaciones del triángulo rectángulo. Ahí pueden ver, en el numerador tenemos al seno del ángulo. El seno del ángulo, ¿qué era? Era cateto opuesto entre hipotenusa. Bueno, ahí lo pueden ver como segmento. El segmento BG entre el segmento OB, ¿sí? Luego, en el denominador tenemos el coseno del ángulo tita. El coseno del ángulo era igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver cateto adyacente, el segmento OG, que sería el cateto adyacente al ángulo tita, dividido entre la hipotenusa, que es el segmento OB, ¿no es cierto? Entonces, haciendo simplificaciones, perdón, en esta, ahí está, en esta fracción, simplificamos extremos con medios, se va a simplificar en este caso la hipotenusa, y me queda BG dividido entre OG, o sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y esta era la relación de la función tangente, ¿no es cierto? La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, también estas identidades están ahí demostradas fácilmente haciendo uso de las relaciones del triángulo rectángulo, ¿sí? Las razones en el triángulo rectángulo. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, ninguna. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, un ratito voy a ver la lista. Tenemos a 72 participantes, incluido yo, digamos. Entonces sería 71 participantes de 72. Falta uno, que a ver, ya veremos quién es. Pero bueno. Ahora, vámonos a ver la tercera familia, que sería la nueva, digamos, para ustedes, ¿sí? Ahora vamos a ver las identidades pitagóricas. Se llaman pitagóricas porque estas provienen del teorema de Pitágoras. Son fácilmente demostrables haciendo uso del teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, primero voy a colocarles la identidad pitagórica fundamental, la más importante, digamos, que está ahí en color rojo. Esta es la que más van a utilizar, la que más van a ver. Bueno, después vamos a hacer la demostración de dónde sale. Pero véanla ahí, ¿sí? Esta es la identidad pitagórica fundamental. El seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Esta igualdad se cumple para cualquier valor del ángulo x. Cualquier valor, ¿sí? Por eso se llama identidad. Entonces, de esta identidad pitagórica fundamental que está en color rojo, nacen otras dos identidades pitagóricas, que son estas dos que ven ahí en color amarillo y en color verde. Muy bien, otra vez manejando los colores de nuestra tricolor. Bueno, entonces ahí está, la que está en color rojo es, digamos, la más importante, la fundamental,
la que la van a ver todo el tiempo y la van a utilizar todo el tiempo y la tienen que conocer aquí. ¿Se entiende? Y las otras dos en color amarillo y verde son fácilmente demostrables, obtenibles, digamos, partiendo de la primera identidad que está ahí en color rojo. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale la identidad en color amarillo y la identidad en color verde? Voy a explicarles cómo nacen estas partiendo de la roja. ¿Ya? En la identidad que ven ahí en color rojo, la fundamental, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, lo que vamos a hacer es dividir toda esta igualdad entre el seno cuadrado de x, para empezar. Bueno, entonces síganme. Ya saben que cuando yo hago una operación a una igualdad, la operación se la hace a ambos miembros, obviamente, al miembro izquierdo y al miembro derecho, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a dividir en el miembro izquierdo, a los dos términos, ¿ok? Se distribuye porque es el mismo denominador. Entonces, ¿cuánto sería seno cuadrado de x dividido entre seno cuadrado de x? 1. 1, ahí está en color amarillo, por eso podemos ver ahí el 1. Muy bien. Después, más, el siguiente término sería coseno cuadrado de x dividido entre el seno cuadrado de x. Esto sería igual a coseno de x entre seno de x, todo elevado al cuadrado. El coseno de x entre el seno de x, acabamos de ver que es igual a la cotangente de x. Es una identidad del cociente, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahí el segundo término que podemos ver, coseno cuadrado de x dividido entre el seno cuadrado de x, es igual a la cotangente cuadrada de x. Ahí lo pueden ver en el segundo término, ¿no es cierto? En color amarillo. Sí. Y luego, en el miembro derecho también vamos a dividir entre el seno cuadrado de x. Entonces, ¿cuánto es 1 dividido entre el seno cuadrado de x? Eso es lo mismo que 1 dividido entre el seno de x y todo eso elevado al cuadrado. 1 entre seno, ¿a qué era igual? 1 dividido entre La seno. recíproca del seno, o sea, coseno. O sea, cosecante, correcto. La recíproca del seno, que es la cosecante. Entonces, ahí tenemos por eso la cosecante cuadrada de x. Muy bien. Entonces, esa identidad que ven ahí en color amarillo nace simplemente de dividir la primera identidad entre el seno cuadrado de x. ¿Está claro, no es cierto? Profe, una pregunta. Sí. Y, o sea, yo pensaba que como que cuando dividías uno entre, digamos, alguna función como coseno, seno o tangente, pensaba que era como la función inversa, porque en la calculadora sale así a la -1. Ah, ya. Esta es una importante aclaración esta, Mariana. Gracias por tu pregunta. Porque siempre existe la confusión entre lo que es la función recíproca y la función inversa. En la calculadora, cuando tú pones ese -1, no tiene nada, o sea, me refiero, pones seno a la -1, por ejemplo, ¿no ve? No tiene nada que ver con leyes de exponentes ese -1. Ese -1 hace referencia a la función inversa, pero la función inversa del seno es el arcoseno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también hemos visto algo de esto en clases? La función inversa del seno es el arcoseno. La función inversa del coseno es el arcocoseno. Son cosas diferentes. No es lo mismo que secante o cosecante, digamos, ¿me entiendes? La función inversa de la tangente es la arcotangente. Son las funciones inversas. Entonces, ese -1 hace referencia a la función inversa. No hace referencia a las leyes de exponentes que conocemos. No quiere decir seno elevado a la -1. No. No quiere decir eso, Mariana. ¿Bueno? Sí, está bien. Gracias, profe. De nada, muy bien. Gracias por la pregunta, porque es algo con lo cual, digamos, se suelen confundir muchas veces, ¿no? Porque en la calculadora aparece ese -1 y como que tú conoces las leyes de exponentes, pero bueno, no tiene nada que ver con leyes de exponentes, tiene que ver con la función inversa. Que también lo van a aprender esto cuando vean, por ejemplo, ustedes cálculo, lo que es una función inversa. Hay algunas funciones que tienen la función inversa. Esto lo vamos a aprender después también, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo otra vez a las demostraciones de estas identidades. Ya saben de dónde sale la amarilla. Entonces, ya pueden imaginarse de dónde sale la identidad en color verde que pueden ver ahí abajo, ¿sí? Esta en color verde sale solamente de dividir la primera identidad pitagórica fundamental, que está en color rojo, entre coseno cuadrado de x. Bueno,
Entonces, síganme, haremos la división a los dos miembros de la igualdad. Seno cuadrado de x dividido entre coseno cuadrado de x es igual a ¿qué? Tangente cuadrada de x. Tangente cuadrado de x es lo mismo que seno entre coseno, todo elevado al cuadrado. Ya vimos que seno entre coseno es la identidad del cociente, que es la tangente. Perfecto. Luego, más coseno cuadrado de x dividido entre coseno cuadrado de x es igual a 1. Y podemos ver ahí en color verde, el segundo término es 1. Muy bien. Y esto es igual en el miembro derecho a 1 dividido entre el coseno cuadrado de x. Entonces ya saben que 1 entre coseno es la función secante, ¿no es cierto? La función recíproca del coseno es la secante. Entonces, 1 dividido entre coseno cuadrado de x sería la secante cuadrada de x. Por eso, las que ven ahí en color amarillo y verde, se las obtiene partiendo de la roja. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Gracias, Violeta. Excelente. Entonces, ahora veamos de dónde podemos demostrar, digamos, esta primera identidad en color rojo, la pitagórica fundamental. Bueno, ahí vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí está, ¿sí? Entonces, identidades fundamentales ahí me aparece. En el lado izquierdo de la pantalla podemos ver una circunferencia unitaria, ¿sí? Ya saben que se llama circunferencia unitaria porque el radio de la circunferencia es igual a 1. Por eso ahí podemos ver R igual a 1, ¿no es cierto? El radio vale 1, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que eran las líneas trigonométricas. Ahí podemos ver el segmento horizontal que dice X. Esa X dice igual a el coseno del ángulo alfa, ¿no es cierto? Esta línea trigonométrica representa el coseno del ángulo alfa, como ya sabíamos, ¿sí? Sería el segmento que va desde el origen, o sea, desde el centro de la circunferencia, hasta el ángulo recto que ven ahí, en el triángulo rectángulo amarillo, ¿no es cierto? Desde el origen hasta el ángulo recto, perdón, sería el coseno del ángulo alfa, que sería el cateto horizontal, digamos, del triángulo, ¿no es cierto? Luego, el cateto vertical del triángulo, ahí pueden ver, esa línea vertical que va desde el punto X, Y hasta el ángulo recto, la conocíamos como la línea seno. Esa línea representa el seno del ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces ahí por eso podemos ver Y es igual al seno del ángulo alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería el cateto vertical del triángulo rectángulo. Muy bien. Y ya sabemos que la hipotenusa sería el radio, que es igual a 1. Entonces, ustedes se acuerdan que el teorema de Pitágoras enuncia lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿No es cierto? Por lo tanto, en la parte de la derecha, ahí podemos ver esta demostración. Dice identidades pitagóricas. Vean la primera, que está ahí en un recuadro amarillo, ¿no? Dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Porque es la suma de los cuadrados de los catetos, que son seno de alfa y coseno de alfa, y esto es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Vale 1, que es el radio, y 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver por eso la demostración de esa identidad pitagórica fundamental haciendo uso del teorema de Pitágoras. Y las otras dos que ven allá abajo, son las que ya acabamos de demostrar, dividiendo entre seno cuadrado y entre coseno cuadrado, ¿no es cierto? Obtenemos las otras dos identidades pitagóricas también. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí todo claro? Véanlo, analícenlo y pueden preguntarme si quieren por el chat o también con el micrófono. Ya, muy bien. Entonces, ¿puedes volver a explicar el cuadrito? Dice Silvia. Muy bien. En el cuadrito de la derecha podemos ver ahí en la parte superior la identidad pitagórica fundamental, que la estamos comprendiendo a través de la gráfica, porque en la gráfica, Silvia, tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto?
Silvia, dime por favor, ¿cuáles son los catetos en el triángulo rectángulo que ves ahí en la gráfica? ¿Cuáles son los catetos? Dime el valor de los catetos, digamos. ¿Cómo? ¿Cuáles son los catetos en el triángulo rectángulo de la gráfica? O sea, los catetos son... No sé, profe, no entiendo. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto, ¿no es cierto? En cualquier triángulo rectángulo, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces, en el dibujo que ves ahí en la pantalla, ¿cuáles serían los catetos? O sea, los que forman el ángulo recto, o sea, serían X y Y. X y Y, ¿no es cierto? El valor de X dice igual a coseno de alfa, ¿no es cierto? Porque ya vimos que esa es la línea trigonométrica coseno de alfa, ¿no es cierto? Línea coseno. Y el cateto vertical sería Y, que es igual al seno de alfa. Porque ya hemos visto que esa línea trigonométrica representa el seno de alfa, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y la hipotenusa sería el radio, ¿no es cierto? De la circunferencia. ¿Cuánto vale ese radio de la circunferencia? O sea, la distancia desde el centro de la circunferencia hasta el punto X, Y. ¿Cuánto vale ese radio? Vale 1 porque estamos viendo la circunferencia unitaria. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras a ese triángulo rectángulo. ¿Me entiendes? Sería hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? El radio que vale 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. ¿No es cierto? Sí. Y esto es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Coseno de alfa y seno de alfa. Entonces, la suma de sus cuadrados. Por eso ponemos seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. ¿Estamos claros? Ya. Sí. Y de ahí por eso estamos Gracias, demostrando de nada, Silvia, muy bien. Y por eso es que de ahí estamos demostrando esa primera identidad pitagórica fundamental. Muy bien. Ahora sí quedó claro entonces. Perfecto. Bueno, ya estamos entrando a la parte final de la clase. Así que ahí les pongo el dossier. Bueno, les recuerdo que en su dossier, en la página 28 del dossier, tienen estas identidades que acabamos de ver en la clase de hoy. ¿Ok? En la parte de los formularios tenemos ahí las identidades del cociente, recíprocas y las pitagóricas fundamentales. Muy bien. Por lo tanto, con esto ya estaríamos capacitados para resolver problemas del dossier de los incisos 11 y 12. Bueno, en la foto de la derecha pueden ver el inciso 11, por ejemplo, del dossier, ¿ya? Entonces, en este inciso 11 dice la consigna, digamos, del problema, simplifica las siguientes expresiones, dice. Bueno, entonces, ahí podemos ver diferentes expresiones. Estas no son igualdades todavía, ¿sí? No son todavía igualdades que tengamos que demostrar, pero son expresiones que vamos a simplificarlas haciendo uso de las identidades que acabamos de aprender. Bueno, entonces yo para la clase, bueno, ahora tenemos un poco de tiempo, voy a conectarme con mi celular yo para hacer un pequeño ejemplo de cómo podrían simplificar las expresiones, digamos, ¿ok? Voy a colocar mi celular un momentito. Por favor, van a confirmarme que vean en la pantalla lo que yo estoy filmando. Enseguida voy a colocarles ahí. Entonces, ahí estamos. Ya. Pueden ver el papel que estamos proyectando, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí. Voy a resolver un problema del dossier. Por ejemplo, el número 1, digamos, ¿ya? Para así como ejemplo breve. Que dice coseno del ángulo tita dividido entre el seno del ángulo tita, más el seno del ángulo tita dividido entre el coseno del ángulo tita. Solamente queremos simplificar la expresión. Es una expresión, esta no es una igualdad. Entonces yo voy a recurrir a dos herramientas, digamos. Identidades trigonométricas y también obviamente lo que ya sé de factorización y todo lo que ya sé hacer. Sumar fracciones y todo esto. Sería mi otra herramienta. Entonces aquí lo que voy a hacer primero es sumar las fracciones. Bueno, voy a sacar el común denominador que sería seno multiplicado por coseno. Sería el seno del ángulo tita multiplicado por el coseno del ángulo tita, ese común denominador. Entonces, sumando las fracciones, me queda seno por coseno dividido entre seno, me queda solamente el coseno. Multiplicado por el coseno, me queda aquí en el numerador coseno al cuadrado de tita.
¿sí? Coseno al cuadrado de tita. Luego sigo con la suma de fracciones, más, escribo en el numerador ese más, divido este común denominador entre este denominador, sería seno por coseno dividido entre coseno, me queda seno, multiplicado por seno sería seno cuadrado de tita. Muy bien. Ahora, fíjense ese numerador. Tenemos ahí coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿no es cierto? Eso ya vimos que es la identidad pitagórica fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado se puede simplificar, aquí con otro color lo voy a hacer. Todo esto del numerador es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces aquí me queda 1 dividido entre seno por coseno, ¿sí? Lo puedo también separar así, ¿no? 1 dividido entre seno de tita multiplicado por 1 dividido entre el coseno de tita, que sería lo mismo, ¿no? Y finalmente,